Si le diste clic a este video, probablemente alguna vez has pensado en vender todo lo que tienes y comprar una casita en una ciudad tranquila y cerca de la playa. Hoy recorreremos una mini casa de una pareja de jóvenes aventureros que lograron hacerlo. Con tan solo 2.9 metros de frente, incluyeron una amplia habitación, una oficina, 2 baños completos y una terraza con todo y piscina. Todo perfectamente distribuido y con lo necesario para ser felices. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 71 del centro de Mérida, muy cerca del Parque Zoológico del Centenario. Hoy, no solo la casa es escala, también el coche. Lo primero en llamar nuestra atención de Casa El Techito son sus impresionantes medidas, con tan solo 2.9 metros de frente por 25 de fondo. En esta incluyeron una nueva segunda planta, en la cual aprovecharon también la herrería con la que ya contaban. Algo bien curioso de esta propiedad es que antes era un local comercial, que de hecho, si nos podemos explorar en Google Maps, podemos ver la evolución de los diferentes negocios que albergó este espacio. Si miramos detenidamente, podemos ver cómo al número de esta casa le acompaña la letra F. Esto se debe a que este es la sexta parte de lo que en algún momento fue toda la propiedad que llegaba hasta la esquina. Es por eso que tiene estas dimensiones pequeñas e incluso un terreno bastante irregular. Pero no nos adelantemos, ahorita van a entender a qué me refiero. Una ventaja que tiene esta casa es que incluyeron una cochera en la cual incluso utilizaron estas macetas con la vegetación que les permite a los dueños darse cuenta en qué momento ya no pueden seguir para adelante. El famosísimo golpe avisa. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Una vez estando tras muro, nos recibe un remate visual que nos permite ver hasta el fondo de la propiedad. A pesar de ser una casa pequeña, los espacios se sienten muy amplios. Si no sacáramos el flexómetro, incluso nunca nos imaginaríamos que es una casa con menos de 3 metros de frente. Y esto es por una razón que ya les iremos contando más adelante. En este recibidor incluyeron esta escalera, la cual nos conecta con la nueva segunda planta, y nos contaron los dueños que fue todo un reto armarla por las pequeñas dimensiones que se tienen en este espacio. Es más, que durante la instalación prácticamente tuvieron que montar un taller de herrería en esta zona. Asimismo, utilizaron concreto blanco pulido para los pisos, el cual se extiende en este espacio y en el resto de la propiedad. Vemos aquí este arco, que esto de hecho es un homenaje a lo que alguna vez se encontraron, ya que cuando compraron la casa, este tenía un arco de dimensiones un poco menores. Oigan, y algo que nos enteramos el día de hoy es que la historia de estos aventureros no se termina acá, sí, que acaban de decidir poner esta casa a la venta para iniciar la siguiente aventura. Presten mucha atención a cada detalle de esta casa, por si ustedes se imaginan viviendo y disfrutando de estos espacios, puedan hacerlo. Más información se los dejamos en la descripción. En este espacio es en donde más se nota la irregularidad del terreno. Sin embargo, bajaron muy bien ese balón, ya que lo aprovecharon para incluir el nicho, el cual alberga la cocina y todos sus electrodomésticos, incluido un nicho que aprovecharon para tener el refrigerador y que embona casi de manera perfecta. Además, lo acompañaron con un acabado de chucum en la parte de arriba y en la parte de abajo unos mosaicos de pasta en tono verde. Algo bien curioso es que si vemos de este lado, notamos el cambio en los volúmenes. Bueno, déjenme contarles un secreto. Esto de acá es el closet del vecino. Incluso aprovecharon también para incluir, ya que se tienen dimensiones pequeñas, una alacena para almacenar todos los víveres de la cocina, la cual está empotrada en la pared y en donde podemos ver incluso cómo se mantiene el tema de la irregularidad, pero se esconde de manera perfecta. De este lado tenemos este comedor
el cual está listo para albergar una cena de hasta 6 u 8 personas. Impresionante si pensamos en un espacio pequeño como este. Esto lo lograron gracias a que todos los muebles de la casa están hechos a escala, para que así se adecúen a cada espacio. Y además, a que en esta zona tenemos la mayor dimensión o apertura que se tiene en toda la propiedad de aproximadamente 4 metros. También vemos cómo incluyeron en las paredes estas repisas, las cuales sirven para incluir elementos decorativos, pero cada elemento cuenta una historia. Y mi favorita de este lado es esta. Nos cuentan los dueños que este lo compraron en una aventura, en un viaje a Dubái, en el cual al momento de verlo le recordó a uno de los personajes de su familia y decidieron comprarlo. ¿Qué tal como cada cosa cuenta una historia? Continuemos con el recorrido. Por acá tenemos la sala, en la cual muy ingeniosamente utilizaron esta alfombra para poder delimitar el espacio. Vemos también que incluyeron este sofá, el cual también está hecho a escala y es un espacio ideal para venir a leer un librito o a gozar un ratito de tele, en donde también tenemos este mueble. Nos contaron los dueños que le pidieron a los arquitectos específicamente que incluyeran un mueble que se integre perfectamente con todo el espacio y que les permitiera poner la serie de recuerdos que han recolectado a lo largo de sus aventuras. Incluyeron también estas plantas que vemos alrededor para darle frescura y calidez al espacio. Podemos ver también este ventanal que va prácticamente de piso a techo y el cual nos permite eliminar la barrera entre el interior y el exterior. Y ahora sí, vamos a conocer este patio que a que no se imaginaban que hasta piscina tenía. Aprovecharon el espacio que generó el balcón que tenemos arriba para tener esta salita o esta terraza techada, la cual es un espacio ideal para venir a relajarse o refrescarse o prepararse para saltar a la piscina que incluyeron, la cual tiene unas dimensiones aproximadas de 3 metros de largo por 2 metros de ancho. Vemos también alrededor utilizaron grava y vegetación en macetas, esto con la intención de reducir y disminuir los trabajos de mantenimiento. De igual manera, incluyeron alrededor estos palos de bambú, los cuales le dan más privacidad al espacio y además armonizan perfecto con la vibra que tiene toda la casa. Al fondo vemos también ese muro aparente, el cual no me lo van a creer. Detrás de este muro se esconde uno de los secretos más preciados de esta casa. No es cierto. Por acá tenemos el cuarto de lavado. Sigamos con el recorrido. ¿Se acuerdan que en un video les dije que yo estudié actuaría y que soy un amante de los números? Pues el otro día, revisando los datos acerca del canal, nos dimos cuenta que el 82.3% de la gente que ve nuestros videos no está suscrita. ¡Te he fallado! Ayúdenos a suscribirse y activar las notificaciones para con ello poder seguir documentando este tipo de espacios únicos y crecer esta hermosa comunidad que hemos estado construyendo. Y así, el día de mañana, explorar espacios no únicamente en Yucatán, sino en el resto de México o del mundo. Continuemos con el recorrido. Antes de subir, me gustaría contarles una historia acerca de este espacio. Cuando iniciaron la intervención, todo el techo se derrumbó, lo cual también les dio la posibilidad de subir la losa 20 centímetros más de lo planeado. Esto también provocó que tuvieran que cambiar el diseño original de la escalera. Decidieron contratar a un herrero, quien tuvo pesadillas durante toda la semana intentando descifrar cómo resolvería este problema. Tuvieron que hacerlo a escala, es decir, más pequeño de lo normal, y finalmente quedó de esta manera, como si fuera una escalera de caracol, pero alargada. Vamos para arriba. En la planta alta vamos a encontrarnos con la recámara principal y su baño completo, otro baño completo y el estudio. Y probablemente habrán notado que este espacio está muy bien iluminado. Eso es gracias al tragaluz que incluyeron en la parte de allá arriba, el cual complementaron con esta ventana para iluminar este espacio de trabajo. Que, oigan, además vean qué espacio tan ad hoc y envidiable para venir a trabajar. Aquí aprovecharon para incluir este balcón que funge como un colchón entre la calle y la parte de aquí adentro para así evitar tanto ruido. Y hablando de colchones, vean qué buena idea. Este sofá que vemos por acá era antes un colchón individual, el cual decidieron forrar para darle la apariencia de sillón y que ya nos da la muestra de que tiene el espacio suficiente para que esto el día de mañana se convierta en una recámara. Y vamos a ver el baño.
Utilizaron una puerta corrediza, ya que una puerta abatible sería un poco estorbosa al momento de estar abriendo y cerrando por un tema de espacio. Este es un baño completo en el cual incluso incluyeron este tragaluz que ya nos permite la entrada de luz natural y que además resalta muy bonito los acabados tipo chucum que tenemos al fondo de la regadera. Y ahora sí, vamos a conocer la recámara principal. La recámara principal nos da la bienvenida de este lado un closet con bejuco, el cual tiene el espacio ideal para almacenar toda nuestra ropa e incluso en la parte de arriba la parte de ropa de frío que en Mérida casi no utilizamos. De este lado tenemos el baño, el cual se parece mucho al que veíamos anteriormente, solo que este tiene mayores dimensiones y se encuentra espejeado. Incluyeron también el tragaluz, así como los acabados tipo chucum que armonizan con el resto de la propiedad. Oigan, y díganme algo, ¿qué acaso no les recuerda esta habitación a la habitación principal de Casa Picasso? ¿Se acuerdan de esa casa que recorrimos, la famosa casa de los 3 metros de ancho? Pues nos contaron los dueños que utilizaron esa casa como fuente de inspiración para diseñar este espacio. De ahí que nos surgiera la duda de cuántos de ustedes han podido aprovechar los espacios que compartimos con la comunidad para tomarlos como fuente de inspiración. Si ustedes han utilizado, tienen alguna historia divertida en la cual utilizaron alguna de las casas como fuente de inspiración, cuéntenos la historia en los comentarios, estamos ansiosos por leerla. Y al igual que en Casa Picasso, vemos también que incluyeron un balcón, el cual hace de esta habitación un espacio súper iluminado, además con luz natural, el cual también nos permite tener un espacio ideal para salir a relajarnos o disfrutar de la vista del exterior y de la piscina. Oigan, y si están gozando de este espacio en el cual vamos recorriendo casas con dimensiones súper peculiares, en el cual hicieron maravillas con los espacios que tenían, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.